Tenemos con nosotros al doctor Sánchez Grima y vamos a hablar con estos cambios de tiempo porque hoy han subido 10 grados con respecto a la semana pasada. Estamos a 2 bajo cero y estamos hoy a 8 grados esta mañana. ¿Y la humedad, Federico? Bueno, y en general, estos cambios, los cambios de tiempo, doctor Sánchez Grima, buenos días. Muy buenos días, Federico. Los cambios de tiempo es lo peor. Malo es el frío, malo es el calor, pero el cambio de tiempo ya es lo que te... Claro, lo que varía mucho, tanto, como decíamos antes, la humedad relativa también y como también la presión atmosférica. Entonces, todo eso significa que todos los tejidos que en el cuerpo dependen del agua van a ser mucho más sensibles. Por ejemplo, las mucosas, en este caso podemos hablar incluso de la mucosa del pulmón, por supuesto, y también de la mucosa de las articulaciones. No olvidemos que la sinovial es una articulación que es la que nutre precisamente al cartílago. ¿Y qué es una de las cosas que también se destaca mucho en esta época? Los dolores de las articulaciones. Es decir, que cuando va a cambiar el tiempo, cuando siento la humedad, todo esto significa que se hincha un poco más ese cartílago y duele un poquito más la sinovial, porque el cartílago no duele, no tiene terminaciones, pero sí la sinovial o incluso el hueso que está debajo del cartílago. Y esto significa que se hidrata demasiado ese cartílago, se pone como cuando metemos las manos mucho tiempo en el agua, que se nos pone la piel demasiado hidratada, pues imagínate eso y luego que te frotas con las manos, hueso con hueso en este caso, significa que se dislacera ese cartílago. Qué bonito se dislacera, qué bonito. El español es increíble. No es lacerar, es dislacerar. Se dislacera, se abre pequeños poros y lógicamente produce la lesión de la artritis reumatoidea y por supuesto una futura degeneración que sería una artrosis. Y encima doloroso y malo. Doloroso, deformante, limitante, angustiante y desesperante. Esto significa... además no es bonito. Ni bonito tampoco, la estética también se pierde, pero perdemos sobre todo la movilidad. Es decir, imaginaros que estemos una vida totalmente quietos en una silla de ruedas porque no te puedas mover. Entonces imagínate el desespero que eso provocaría, sobre todo la incapacidad, la tendencia a tener que ser atendido por alguien, todo porque no has sabido manejar el metabolismo de esa articulación. Hay varias cosas, yo como traumatólogo cuido mucho la anatomía de la articulación y lo pongo en su sitio, lo coloco en su sitio. Pero también, como a nivel de medicina biológica, cuido el metabolismo, lo que se llama, por ejemplo, pues la riqueza en colágeno, la riqueza en proteoglicanos, minerales, vitaminas, antioxidantes, porque precisamente lo que ocurre en un cartílago que se oxida, se destruye, se hincha, es porque tenemos un problema de acidosis en el cuerpo. Y esa acidosis también se libera, ¿por dónde? Por las mucosas. Las mucosas son más sensibles, la bronquial, la intestinal, la articular. Entonces tenemos que bajar en la alimentación los alimentos ácidos. Entonces, aumentar un poquito más lo que son verduras, vegetales, frutas, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, hacer limpiezas del tipo intestinal y el hígado. Y aportar complementos que son los componentes del cartílago. ¿Cuáles son? Pues el colágeno, favorece también los proteoglicanos, el silicio. Todo esto va a hacer que se ponga un poquito más consistente ese cartílago y no se deteriore con ese roce o con esa situación atmosférica como estamos aquí hablando, ¿no? Y evitar esa temida artrosis, tanto en la mujer como en el hombre. Sabemos que incluso en la mujer es un poco más temprana que en el hombre. Porque el sistema hormonal influye muchísimo, ¿no? Es decir, la mujer cuando estáis en una época, pues con el ciclo, que estéis plenamente llenas de vitalidad para reproduciros, pues todo funciona muy bien, el sistema metabólico funciona muy bien. Pero con el tiempo, sobre todo en la premenopausia o la menopausia, lo que ocurre es que esa bajada de estrógenos, esa turgencia se va perdiendo y empieza a aparecer la sequedad en la piel, en la cara, lógicamente también en las articulaciones. Y también influye un dato, creo que es interesante, que en las mujeres hay más tendencia a padecer problemas en la rodilla, de artrosis en la rodilla, que en los hombres, que se focaliza más en las caderas. Esto es un dato curioso, estadístico, que funciona así. O sea que por eso Campechano lleva 4 operaciones de cadera. ¿De cadera? Claro, entonces esto lógicamente a nivel de medicina biológica tiene una explicación, pero a nivel de tipo traumatológico no, es una estadística. ¿Cuál es? Que nosotras estamos de pie y los señores están usando más la cadera sentados. No, entonces estaríamos más tranquilitos. No, es un tema más bien relacionado con el aparato digestivo y con el sistema y con el intestino. El hombre siempre tiene tendencia, o la parte masculina, a ser mucho más activo y eso requiere energía hepática.
Y eso se refleja a nivel de la medicina tradicional china en la cadera. Y en cambio, por ejemplo, hacemos un poco más ejercicio físico, o sea, más energía, ¿no? Y en la mujer tiene que ver más con la zona del intestino y de la zona útero-ovárica. Es decir, el sistema que relaciona la médula con esos órganos. Que también siempre la reproducción, siempre, claro, la gran diferencia. La gran diferencia es muy importante. Uno protege y la otra persona, la mujer, crea la supervivencia de la especie. Por lo tanto, si lo hacemos bien, no hay problema. O sea, no quiero que se asusten, porque yo no tengo miedo a mis caderas tampoco, pero sí hay que cuidar un poquito la alimentación y nutrirse con esos suplementos que estoy hablando, que son necesarios, porque hoy en día la alimentación no es completa. Y tenemos que ser sinceros, honestos y aceptarlo. Por lo tanto, no hay que ser, yo diría, tontos, y prevenir es mejor que curar. Y ayudarnos con, por ejemplo, Artifin, que es precisamente en Mundo Natural el producto que aúna todas estas características que no podemos conseguir a través de la alimentación, porque precisamente va a dar viscosidad a ese cartílago y vamos a evitar precisamente la inflamación y el dolor que esta produce tomando de 2 a 3 cápsulas al día. Se llama Artifin, lo encontrarán en Mundo Natural y a la venta en el 91 446 0000, 91 446 0000. También hay una web, es para farmacia, mundonatural.es, y allí les hablarán además de incompatibilidades. Tienen alguna consulta, efectivamente, si hay algún tipo de incompatibilidad con alguna, dice, bueno, pues esto no, por si tiene intolerancia a determinadas cosas, pero en cambio esta otra cosa sí. Te ayuda, porque siempre es dentro de lo natural, algo que complementa, pues a cierta edad ya no vas a tener 15 años. O sea, Juan Carlos pensó que sí, y ya vemos ahora lo que le está pasando. No, a cierta edad te tienes que ayudar. Sí. Y si te ayuda la naturaleza, pues oye, mejor, pero también no solamente ayudarte, sino prevenir. Claro. Ejercicio físico, estiramientos. No necesariamente cazar elefantes. No necesariamente. Bueno, pero si no, que vayan a ver al doctor. Efectivamente, el doctor Sánchez Grima les atenderá en la calle Pensamiento 27. En su consulta, ¿verdad? Tomen nota del número, el 91 579 49 35, para precisamente reservar una cita. 91 579 49 35. Y ahí está el doctor, chumbrazo de mar, les atiende, les dice, pero hombre, ¿cómo has tardado tanto? Ese es el momento dramático y al mismo tiempo confortador. Dice, ¿cómo has tardado tanto? Pero luego ese es el momento en que el buen médico dice, pero bueno, ya te has curado. Vamos a arreglar. Y dice, bueno, ya estás curado. No deberías haber tardado tanto, pero bueno. Vamos a hacer todo lo posible. Pues ya está. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Una pausa y nos va a contar el doctor de la Morena. Nos han pedido, siempre el doctor atiende a lo que piden los oyentes, los que nos ven por el 125 de Movistar, que hablemos o de unas enfermedades que por lo que sea se ponen de moda, porque le pasan a algún famoso, o de algunas enfermedades poco frecuentes, no raras o misteriosas que exigen curanderos afganos. No. Enfermedades poco frecuentes, que están diagnosticadas. El problema es que los tratamientos a veces son muy complicados y sobre todo los médicos a veces no se conocen la enfermedad porque es muy poco frecuente. Y entonces pues hay que ayudar a explicarle al médico y al enfermo y a todo el mundo. Efectivamente, es el caso de la diverticulitis, que da una guerra además, tremenda. La diverticulitis es especialmente complicada. Sí. Primero hay que saber lo que es y luego pues ver cómo se trata. Sí, además el doctor de la Morena me da la sensación que es de la escuela clásica, de la de hacer mejoría con dieta y evitar meter tijera hasta el último momento. Sí, exactamente. Es partidario de la reforma y no de la ruptura. Es la mañana. Es radio.